Iniciamos, por favor. Voy a comenzar. Recuerda que mi hoja es diferente a tu hoja tradicional. Mi hoja es digital y es de diferentes proporciones a la tuya. Tú en una hoja tamaño carta, por ejemplo, puedes hacer tal vez dos dibujos. Dos dibujos en una hoja tamaño carta. Yo tengo que hacerlo en una sola hoja para que no se pierdan algunas paginillas por ahí. Entonces, por favor, nada más no lo hagas muy pequeño. Círculo principal del rostro. Vámonos con los ejemplos de cómo es que se desarrollan. Repito, la estructura desde el boceto, mitad del rostro. Tal vez algunos ya conocen un poquito cómo se hace la figura humana, pero eso nos sirve para practicar o perfeccionar nuestros trazos. En algún momento hemos mencionado que la barbilla, por ejemplo, la barbilla femenina o la barbilla de una mujer es un tanto estilizada, triangular y de facciones muy exquisitas. Trata de no hacer el dibujo tan tosco para que pueda resultar como un personaje femenino. Línea de la mitad del rostro, nos conviene mucho utilizar la mitad del círculo principal para colocar esta línea del rostro, perdón, de los ojos, y agregar el volumen del cabello hacia arriba. Si estuviera de perfil sería hacia arriba y hacia atrás, en este caso sería únicamente hacia arriba. Si te fijas, aproximadamente, ahorita lo voy a señalar con mi fotografía, la imagen del lado derecho. Miren, voy a hacer un recuadro aquí en la cara. Si observas aproximadamente la línea de los ojos, aproximadamente en toda la cabeza está a la mitad, ¿sí? A la mitad de toda la cabeza, aproximadamente. Está ligeramente abajito, pero toca en la línea de la mitad del rostro. Entonces, aquí en tu dibujo, tú también asegúrate de que la línea de los ojos esté ligeramente tocando la mitad, ¿correcto? Que esté ligeramente tocando la mitad. Para eso agregamos barbilla y volumen del cabello. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a dividir los espacios en el rostro, en una figura humana como tal. Dividimos la línea de los ojos en 5 partes. En este caso, la división de 5 partes va a ser con laterales muy angostos y el espacio entre ojo y ojo va a ser un poquito más grande de lo normal, junto con los ojos. Es decir, los ojos y la separación entre ojo y ojo debe ser aproximadamente del mismo tamaño, excepto los laterales. Los laterales van a ser más pequeñitos, ¿correcto? Cabello, antes de pasar a cualquier otra cosa, normalmente siempre mencionamos que el inicio del cabello comienza en el círculo principal. En este caso, como tiene un poquito de fleco, vamos a hacer únicamente la parte del boceto. Solamente la parte del boceto, ¿eh? La idea es que trabajemos más figura humana antes que detalles de los rostros. En esta clase no es que no nos interesen los rostros, pero nos vamos a enfocar más en la figura humana. Y así nos ahorramos un poquito de tiempo y porque el rostro nos consume bastante aplicación de dibujo. Entonces, únicamente trabajamos la textura del cabello. En la parte de arriba, si observamos, tiene como un piquito hacia arriba. Y le damos el volumen hacia los laterales. Hacia los laterales. La textura del cómic, si muchos lo han notado, son líneas bastante rígidas. Son líneas muy rígidas, no tienen mucho realismo. Por lo tanto, las líneas suelen ser un poco duras en sus trazos, bastante concretas, sin mucho mapeo de sombras, más que el alto contraste. El alto contraste es cuando la sombra es negra totalmente, la luz blanca totalmente y no hay muchos degradados, a menos de que sea una ilustración digital como esta que tenemos aquí. Como es una ilustración digital, pues aquí sí, ya el colorista le agrega esas tonalidades de luces y sombras con escalas. Entonces, tal como un personaje de cómic,
Trata de hacer las líneas un tanto simples, a una sola intención. Fíjense, esto es bien importante que se lo aprendan porque las líneas de una sola intención son las que nos hacen marcar mucho este estilo. ¿Qué es a lo que me refiero con una sola intención? De que, por ejemplo, si haces una línea de cabello, no la hacemos así. Así no, por favor. De que, esto, y seguimos. No, 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 esto no. Trata de hacer una sola intención y das vuelta. Aunque lo hagas por varias partes, pero no tantas como la primera, porque si no se vería como una línea peluda. Tienes que hacer, tampoco es necesario que hagas todo así como que en una sola línea, ¿no? Sin parar, no, esto está equivocado también. Estos dos están equivocados. Los que están correctos es que vayas dando vuelta en donde creas que va a ir una articulación y, por ejemplo, si hacemos un mechoncito, de esta manera lo podemos conseguir, ¿correcto? ¿Sí? Trazos en una sola intención es muy característico del estilo de cómic. Ya si te da tiempo a ti para poder darle el detalle en el rostro, adelante. Pero repito, hoy nos vamos a enfocar en la figura humana. La mitad del rostro y la altura de los ojos, ya con eso nos da más que suficiente. La línea de la nariz, por ejemplo, la colocamos a la mitad de distancia entre la línea de los ojos y la barbilla, y para la línea de la boca tenemos otra coordenada que es a la mitad de distancia entre la nariz y la barbilla, ¿correcto? Esas son las coordenadas que tenemos que seguir para poder ubicar ojos, nariz y boca. Y en esos cuadritos. Normalmente la nariz y la boca se posicionan arriba de la línea coordenada, tanto la boca y la nariz. Ahora nos vamos con la figura humana. Bueno, me falta nada más un poquito de textura en el cabello, que también es parte de... Marca mucho los brillos. Recuerden, una sola intención, los trazos en una intención. Y hay muchas líneas de achurado. Esto a mí me gusta mucho hacerlo. De hecho, yo soy muy del estilo del cómic. Aunque a veces combino bastante el cómic y el realismo, y ahí me dicen que aunque hago un cómic, se ve bastante detallado con sombras y luces. Estoy un poquito acostumbrado a darlo el detalle bastante completo. Bueno, cuello. Debajo de la cabeza sacamos las dos líneas casi paralelas. La línea de la derecha casi no se alcanza a ver. Y marcamos el término del cuello aquí con una pequeña V. Fíjate muy bien. La zona del pecho, primero tienes que delimitar la línea central que divide todo el cuerpo y tiene aparte la línea de animación, la línea de movimiento, el eje de movimiento o el eje de acción. Este de aquí, que es la mitad del cuerpo, ¿sí? Y de hecho nos ayuda mucho la blusa que se marca con aquí la bastilla donde van los botoncitos. De hecho, no tiene botones. Si la podemos completar, por ejemplo, con una línea doble, incluso ya nos podemos adelantar un poquito sobre la línea eje por donde van a ir ahorita esas texturas. El pecho o la parte de la espalda alta, primero se dibuja o es muy conveniente hacer un óvalo para darle la anchura, únicamente la anchura, no le vamos a dar todavía la forma. Es primero la anchura del personaje en el cuerpo. Dibujamos el busto, círculo a la izquierda, círculo a la derecha y unimos con la línea de la blusa. Aquí podemos delinear un poquitín para que ya se vaya definiendo nuestro dibujo. Como es lo que está hacia el frente, lo primero que dibujamos y después viene, por ejemplo, la zona del abdomen, que aquí como ya tenemos una línea marcada en el abdomen, vamos a generar únicamente el borde. Nos puede convenir primero marcar, por ejemplo, esta zona del abdomen, únicamente la zona central del abdomen. Y después darle un poco de volumen en los laterales.
La parte del calzoncillo más o menos inicia por esta altura. De hecho, por ejemplo, el pantalón lo tiene más o menos a la altura de la cadera, pero el calzoncillo o el diamante, no sé si recuerdan, la forma del calzoncillo en una mujer es como un diamante. En un hombre es un triángulo, pero en una mujer es esto, como el escudo de Superman, la forma de un diamante. Eso, si lo unimos en esta parte, nos ayuda mucho a comprender el volumen. Y hacemos esto. Esto nos ayuda a dar el volumen de la cadera, principalmente el volumen de la cadera. Esa es una manera en que lo podemos desarrollar. Y me voy a regresar un poquitito para poder hacer la parte del cuello de la camisa. Y aquí dibujo, por ejemplo, primero el cuellito del lado derecho. Comienzo por este triángulo. Y aquí puedo ir forrando, puedo ir definiendo un poquitín más fuerte, un poco más seguro ya de mis trazos. Porque como ya tengo en parte la base, me ayuda mucho esta base para simplemente ir forrando ya de manera directa y dándole forma más que a la figura humana que ya tengo a la ropa. En cómics se utilizan mucho las líneas doble y más en los contornos. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo de remarcar un poquitito más fuerte o más ancho las líneas de los bordes es porque en cómics se utiliza mucho en el entintado, ya sea digital o tradicional, se utiliza mucho la línea doble en los contornos, repito, para diferenciarlo del fondo o para diferenciarlo de otros elementos en el cuerpo o en una página de cómic. Entonces, es bien por ejemplo, si te fijas, el cuello de la camisa está con línea muy gruesa. El cuello de la camisa es muy grueso, la línea. Y la línea de aquí del centro, de la mitad del pecho, si te fijas, es mucho más delgadita. ¿Sí? Esto ya nos da la pauta de que como es una parte interna, detalles no se remarcan muy fuertes, se mantienen con una línea muy delgadita. Más o menos a esta altura, dijimos a la altura de la cadera es donde va a quedar el cinturón. Y voy a dibujar aquí un poco el recuadrito de la hebilla para que no se me vaya a perder al momento de delinear. No tiene que tener mucho detalle, únicamente un poco para ubicar todos los elementos. Ya si le quieres dar tú más detalle, pues lo puedes hacer ya después de la clase o en tu tiempo libre, ir completando o simplemente ir practicando con otros ejemplos, ¿no? Y bien, termino de darle la línea en la camisa, en la blusa, perdón. Incluso puedo ir agregando un poquitito la textura de las pliegues. Hay unos plieguecitos aquí, unas líneas de doblez, arruguitas. No, yo no voy a borrar mi boceto porque me interesa que vean cómo se estructura. Solamente voy haciendo las líneas por encima, aunque tenga mi boceto. De preferencia hacerlo bien clarito para que no se me vayan a ir cruzando mucho o se me revuelvan mucho las líneas. Muy bien. Los brazos. Vamos a ir antes con los brazos ahora para poder definir todo lo demás. El primer brazo que voy a hacer es el que está a la izquierda. Ahorita les voy a decir cómo hacerlo de la máscara. Primero el de la izquierda, por favor.
En la línea de los brazos, bueno, más bien en la línea de los hombros, marcamos esta pequeña extensión que es básicamente el músculo del trapecio aproximadamente a esta altura y que se une hasta, aquí termina por ejemplo en la zona del pecho, la parte del pecho alto y un óvalo, un ovalito para darle volumen a el hombro. La figura del brazo, como está muy pegadita al cuerpo, solamente vamos detectando las zonas de, por ejemplo, aquí el bíceps. El tríceps no se alcanza a ver porque está por atrás. El antebrazo se alcanza a ver bien poquitín. Y únicamente aquí nos marca que más o menos a esta altura, arribita del cinturón, es donde está la mano. Podemos primero emplazarla. ¿Sí? Primero podemos colocar la ubicación de la mano y ahorita la vamos a dibujar. Antes me regreso un poquito a la parte de arriba del hombro. Defino o delineo, aquí nuevamente con líneas ligeramente más gruesecillas, la forma de el hombro, pero como les digo, con líneas un poquito más duras, muy característico del cómic. Aquí la manguita doblada. Y algunos pliegues. Muy bien. Y ahora ya me voy un poquito con la zona de la mano, pero antes le voy a dar tantito el inicio de la textura de la ropa que tiene en la mano. Hago un poquito la caída de la tela. En un solo trazo, por favor. Sí son líneas dobles, pero no zigzagueadas o peludas. Tienen que ser de inicio a fin. Por ejemplo, aquí hacia la mano es de inicio a fin, de punto a punto, ¿sí? Muy característico del cómic. Y aquí en la mano voy a hacer dedo por dedo, empezando por el meñique. Para iniciar, por ejemplo, esta parte lo trabajo con cilindros, con cilindros. Incluso puedo ir haciendo como el bocetito de esqueleto. Aquí solamente se alcanzan a ver, híjole, de hecho son 3 falanges, pero las simplificaron en 2. La simplificaron en 2. La segunda terminaría aquí. Cada uno de los dedos vamos a tratar de hacerlo un tanto sencillo. Las uñas. Aquí, por ejemplo, tenemos el dedo meñique. El segundo dedo lo podemos hacer incluso con recuadrito. No sé cómo se te haga más fácil a ti hacerlo. Si con recuadros, con cilindros. Siguiente dedo también con cajitas. Hoy algunos, no sé, para los que estuvieron en el tema de manos que vimos la última vez, el de los papelitos, ¿no? ¿Te acuerdas? El de los papelitos que eran papelitos doblados. Aquí este dedo está muy pegadito al anterior. Y el siguiente, incluso el siguiente, el meñique, pero en el índice, son como cubitos. Se marca la uña. Y ahí está.
Termino de darle la estructura aquí en la tela. Líneas muy simples, no necesitamos gran detalle, únicamente aquí la caída de las líneas en una sola intención, muchachos, en una sola intención. Traten de soltar la mano con estas líneas. Por ejemplo, en los huecos, aquí voy a iniciar un poquito la pierna, porque aquí hay un hueco muy intenso en la sombra. Rellenamos un poquitín. Incluso los pliegues también rellenamos un poquito la zona de los pliegues. Vamos marcando y mapeando la zona de las sombras, las luces, y vamos generando este primer aspecto. Fíjate muy bien, en el cómic, cuando se delinea, no, más bien cuando se define en el boceto, ya les he platicado que, por ejemplo, existen tres puestos principales en una producción de un cómic. El primero es el dibujante. El primero es el dibujante, que es el que se pone en contacto directo con el productor, con el director o con el escritor, y empiezan a desarrollar la idea con un storyboard, la idea de los personajes o cómo va a estar la situación, ¿no? Cuál va a ser la trama, cuál va a ser la temática y qué es lo que quieren realizar a manera muy, muy detallada. Luego viene el entintador. El dibujante, por ejemplo, le da la pauta al entintador y el entintador mejora el dibujo, pero en el dibujo, en el puesto, vaya, del dibujante, tiene que haber una especificación bastante precisa de los objetos o de los elementos y detalles que tiene un dibujo. Cuando, por ejemplo, existe una sombra muy, muy intensa, aquí lo voy a hacer con este ejemplito de la tela. Si dices, por ejemplo, en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver, aquí hay mucha sombra. Todo eso es mucha sombra. En lugar de rellenarlo, hay veces en que es muy cortito el tiempo, que en lugar de rellenarlo, simplemente marcan una tachita, ¿sí? Así. Hacen una, no sé, imagínate que aquí hay otra sombrita, y en lugar de rellenarlo, si esto, por ejemplo, bueno, no, es que esta no es una sombra. Déjeme, cuando va muy relleno, en lugar de que el dibujante lo rellene, marca una tachita, y esto le indica al entintador que esa tachita es relleno absoluto, ¿sí? Así como en esta partecita, o lo relleno o marco una tachita. Eso es cuando trabajan en equipo, cuando trabajan de más de dos personas en un proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el cabello, imagínate aquí en el cabello, en la parte de arriba, en la puntita del cabello, yo puedo definir, por ejemplo, si yo soy en el primer proceso del dibujante, yo defino estas puntitas y digo, ok, ese es mi detalle, pero como toda esa parte va relleno y si yo tengo mucha carga de trabajo como dibujante en la misma producción, señalo la sombra y en lugar de rellenarlo, me ahorro mucho tiempo colocando solamente la tachita, ¿sí? Acá al interior del rostro, de igual manera. Todo esto va negro, defino el contorno y marco la tachita, ¿sí? Y todo eso le comunico al entintador que todo eso va relleno absoluto. En la parte de arriba, en lugar de rellenarlo, a lo mejor le puedo poner una tachita y listo. Me ahorro mucho tiempo con esto, ¿sí? Esto ya es por comodidad o por tiempo, ¿sí? No es siempre. Lo ideal es que lo puedas rellenar, ¿no? Incluso en la escala de grises, por ejemplo, lo voy a hacer aquí entre el cuello, por ejemplo. En el cuello, como no va tan oscuro, aquí simplemente hago una línea del achurado, pero ligeramente separados, ¿sí? Ligeramente separaditos. Mapeo y hago otra serie de líneas de sombra ligeramente separadas. Esto me permite identificar que ahí no va tanta luz. Aquí en el cuello, por ejemplo, eso también es característico del cómic en un proceso de entintado. Entonces, eso también es importantísimo para el boceto aplicado ya en el estilo de cómic, ¿sí?
Líneas muy simples. Antes de pasar a lo demás, voy a terminar primero el brazo. Ahora, en el brazo derecho, ¿qué hacemos primero? ¿El brazo o la máscara? ¿Qué hacemos primero, el brazo o la máscara? La máscara, muy bien. Está al frente del brazo y primero tengo que definir por dónde más o menos o a qué altura está. Si te fijas en la máscara, en la parte de arriba, si yo señalo con una línea guía horizontal, me doy cuenta que está aproximadamente a la altura de la nariz. Como ya sé dónde ubiqué la nariz, coloco una línea guía horizontal. Coloco una línea guía horizontal que me va a decir que a esa altura está la máscara, la parte más alta de la máscara. En la parte baja de la máscara, mira, más o menos está aquí a la altura de donde inicia la abertura de la blusa, como a esta altura aproximadamente. Entonces, ese sería mi guía para poder colocar la máscara. Y aquí la máscara la hacemos demasiado simple. Para la máscara, primero me conviene utilizar una línea de la mitad del rostro, una V en la parte de abajo y me voy dándole como un escudo hacia la parte superior. Son figuras geométricas bastante simples. Y creo que me salió muy alta. No respeté las líneas de altura. Hasta aquí va. Ahí está. También hay otra V en la línea de los ojos. Y señalo. Y los laterales. Esto ya no me lleva mucho tiempo, nada más es una pequeña guía. Y ya que tengo la máscara, entonces ya puedo comenzar con la mano. Bien, defino primero la zona de la mano, la coloco con un óvalo, aquí justo debajo de la mascarilla. Y antes de hacer la mano, primero defino la zona del brazo. Desde la muñeca, fíjate, aquí le voy a dar un poquito de volumen. Cilindro, y me voy con el boceto de esqueleto hacia el codo. Y lo demás ya no lo dibujo, no me interesa porque no se ve. Lo que se aplica aquí es únicamente el volumen del antebrazo. Lo que sí se alcanza a ver o lo que se vea más completo es lo que dibujo. Y repito, aquí las líneas del cómic son muy duras, son líneas muy rectas, bastante simples. Y ya lo que se ve por atrás se alcanza a ver muy poquitito. Entonces me ahorro mucho tiempo si no planeo hacerlo desde el hombro, por ejemplo. El hombro no me interesa, no se ve. Solamente se alcanza a ver unos cuantos plieguecillos por ahí. Muy bien. Ahora me voy a ir con la mano, me voy a acercar aquí un poquitito. Y vamos a hacerlo un poco simple. La palma, por ejemplo, aquí señalo, en lugar del boceto del músculo del dedo pulgar, es la otra parte, el músculo al lado contrario. Y empiezo desde el nudillo, fíjate muy bien. Es una serie de recuadros que voy completando por cubitos. Por cubitos. Aquí, por ejemplo, tengo el dedo meñique.
El siguiente dedo también recuadritos. De hecho, les digo, se ahorran un poquito la falange, la tercera falange. Son 2. Son 3. Y el otro dedo me quedó a mí un poquito encimado a la máscara, pero al final se va a ver bien. Acá el dedo pulgar se oculta. Se ve un poquito oculto y no lo dibujamos como tal. Ya si te estorban algunas líneas de tu boceto en la base, vamos eliminando un poquito esas líneas que nos estén estorbando. Muy bien, conforme vamos terminando de realizar nuestro boceto, le voy a dar nada más un par de minutos para delinear un poco, definir un poquitito más mi boceto sucio de un poco el delineado. Y el delineado no lo voy a colocar en todos lados, solamente en las partes más marcadas. Y si me faltan algunos detalles, aquí lo puedo ir completando. Ustedes también, por favor, vayan completando. Si ya terminas tu boceto, completa y comienza a delinear un poquito más fuerte. Para los que tengan un color azul o un color rojo, en este momento, si tienen, si no, no pasa nada. Voy a hacer una aplicación con una base de color. Entonces, si tienes por ahí a la mano algún lápiz de color, algún Prismacolor o el color que quieras, de la marca que quieras, puedes buscarlo de una vez mientras terminamos porque el siguiente lo quiero hacer, repito, con un poquito de aplicación de una base azul. ¿Alguien sabe por qué en algunos dibujos de cómic se ven los bocetos azules? ¿Alguien sabe por qué? Para no confundir la capa del boceto con otra. Más o menos, por ahí va. Sí, sí va por ahí, Paola, gracias. ¿Alguien sabe con mayor exactitud por qué se pinta o vemos, por qué vemos a veces los bocetos de los cómics en color azul? No, sí les gustan los cómics, pero no saben, ¿verdad?, por qué. Lo vemos muchas veces, lo vemos muchas veces. No sé cuántos de ustedes se han metido a investigar sobre el dibujo de cómics y vemos bastantes dibujos en azul. Nosotros lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo. Puede ser un color azul o puede ser un color rojo. Incluso puede ser verde o el color que quieras, pero azul y rojo son los más comunes. Por la luz en lo negro. No. Claro, explícate un poquito mejor, Bruno. De hecho, creo que tú sí ya lo viste, Bruno. Tú sí ya lo viste. A lo mejor no te acuerdas tan exacto, pero sí ya lo vimos una vez en la clase presencial. El dibujo de cómic, cuando lo vemos en color azul, no se trata de que lo dibujemos con color azul. Yo le voy a poner un ejercicio a ustedes con un colorcito
A ver, primero que nada, díganme a ver quién sí logró conseguir ahorita el color azul. ¿Quién sí logró conseguir su color azul? Ahí, Juan Carlos. ¿Quién más? Paola. Frida. Otra Paola. Ah, caray, tenemos dos Paolas. Paola Alvarado y Paola, ¿cómo te llamas? Paola, una es Paola Alvarado y la otra, Betty también ya consiguió su colorcito azul. Paola Remis. Así es. Paola Alvarado, tienes una tocaya aquí en el grupo, en la clase. Bueno, para los que sí consiguieron, pues bueno, sí les voy a explicar porque, este, ya tengo mi color azul, muy bien, Dea. Perfecto. Entonces, para los que sí consiguieron el colorcito azul, mientras voy terminando aquí de sombrear, ustedes también me van siguiendo, por favor, y quiero dedicar un poquitito más de tiempo a las sombras, las líneas del achurado, mientras les explico. El color azul, no es que se utilice en un dibujo. De hecho, no se utiliza. Yo les quiero pedir que lo hagan para precisamente hacer nada más un solo ejemplo de la diferencia entre los colores. Pero fíjate, el color azul espero me puedan entender. Se ve el color azul porque el dibujante, ya les explico, son tres puestos: dibujante, entintador y colorista. El dibujante es el que hace todo el trazo en lápiz, en una hoja de tamaño eh, tabloide, tabloide rebasado para ser más precisos, porque el tamaño tabloide normal es de 11 por 17, el tabloide rebasado es de 12 por 18, y dibujan en ese tamaño tabloide en lápiz. Luego, muchas de las veces el entintador, el segundo puesto, después del dibujo, no está en el mismo lugar de trabajo que el dibujante, por lo que el dibujante tiene que escanear el dibujo a lápiz y se lo manda al entintador. Y el entintador, como normalmente una tinta aplicada en un cómic es de color negro, al momento de imprimir, tiene que imprimir, porque hay entintadores que lo hacen tradicional. Cuando lo haces tradicional o incluso lo haces digital, te conviene como que por nada más por tradición el colorcito azul. Pero el entintador tradicional, es decir, el que lo hace a mano, no le llega el papel original, ¿sí? El papel original del dibujo. De hecho, eso no se hace, no se entinta sobre el dibujo original. Se tiene que tener el dibujo original como tal, ¿no? El dibujo original, sin que nadie más le meta mano a ese. Entonces, el dibujante lo escanea, se lo manda al entintador y el entintador lo imprime también en una opalina tabloide, ¿sí? El dibujante lo hace en opalina tabloide, lo escanea, se lo manda al entintador, el entintador también lo imprime en opalina tabloide, pero no lo imprime en el color original del lápiz. Lo imprime, lo mete a Photoshop, le cambia los canales, para quienes sepan un poquito de Photoshop, le cambia los canales y le pone solo un canal azul. Si conocen un poquito sobre imprenta, tenemos el cian, magenta, el amarillo y el negro, ¿sí? Son los cuatro colores de imprenta. Le quita, se va a los canales, le quita el negro, el amarillo y el magenta y le deja solo el canal azul, el canal de cian. Entonces, en ese canal de cian lo imprime en azul. ¿Para qué? Para que cuando el entintador vaya aplicando todo el tono de negro, no se confunda con el color de lápiz, que es gris. Si le pones tinta sobre un lápiz gris, pues se van a confundir por ahí los trazos. Sería una escala de grises y se vería muy sucio. Entonces lo imprimen en color azul para diferenciar la tinta negra de el dibujo. Pero también imprime el dibujo original.
imprime el dibujo en grises y lo tiene a un ladito. Ese dibujo a un lado del color original en grises es para que, por si en el canal de la impresión en color azul se pierden algunos detalles, tienen por ahí, ya sea en digital o lo tienen ahí impreso físico, puedan ir guiándose por algunos detalles que se haya perdido al momento de imprimirlo en azul. ¿Sí? ¿Sí me expliqué con esto? No es que el dibujante lo dibuje en azul, no, ese es un error. Yo quiero que lo hagan precisamente para que noten esa diferencia. Hay quienes lo hacen, hay quienes hacen, fíjense, y está un poquito raro, hay quienes lo hacen el dibujo en azul, porque ese mismo lo van a entintar. Y no está del todo incorrecto, solo si lo vas a entintar, el original. No, la cara no lo vamos a hacer, Katia. La cara no la vamos a hacer porque nos vamos a enfocar en la figura humana únicamente. ¿Sí? Hay quienes dibujan en color azul. A lo mejor por gusto, tal vez pues porque quieren que se vea así como que muy tradicional, ¿no? Del proceso. Pero no es lo ideal. Lo ideal es dibujar en lápiz. ¿Sí? Bien. Ya quedó ahora sí ya muy padre. Pasamos al siguiente, muchachos, por favor. Terminamos. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente voy a generar ahora un pequeño movimiento para darle un poco de dinamismo a la figura humana. Y vamos a colocar, por favor, ahora una vista de gusano, una vista en contrapicada, que se utiliza mucho en cómic decir la vista de gusano, la vista de hormiga. Esta figura humana ya es un poquito más sencilla, pero ubicando lo que hicimos anteriormente en el ejemplo de Mary Jane, vamos a intentar dibujar ahora este ejemplo de manera un poco más sencilla. Me gustó primero la anterior para darle los detalles y hacer un ejemplo primero más completo y después ya familiarizarnos un poquito más. Y este de acá nos va a salir un poco más sencillo, un poco más fluido. Muy bien, ubiquen su espacio, por favor, para iniciar ahora con este ejemplo. Si te fijas, este ya no tiene tanto detalle. Tiene sí muchos mapeos de sombra, muchos mapeos de luces, pero ya no tiene tanto detalle de pliegues, cabello incluso. La cara, pues aquí incluso sí la podemos hacer. ¿Listos? Y empiezo con círculo de la cabeza. Yo lo voy a hacer aquí en este espacio que sí me va a quedar. Círculo de la cabeza. Traten de hacerlo muy ligerito. Ay, perdón, el color azul. El color azul, color azul. Perdón, se me estaba pasando. Vamos a hacer la diferencia del cómo se vería. Sí, claro, déjame, le pongo la imagen anterior. Para los que le quieran tomar foto, tómenle foto y aprovecho por si quieren tomarle foto de pantalla a los dos que vamos a hacer. O si no, al final de la clase me pueden mandar un WhatsApp. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, ahí donde les mandamos la liga de la clase y me piden las imágenes. Las imágenes y pues se ven más bonitas, ¿no? Más originales. O sea, el detalle se vería mucho más bonito. Lo vamos a dibujar en azul, exactamente. En el color que haya seleccionado. O sea, hay veces que uno lo imprimen en rojo, pero en rojo no es recomendable porque te cansa mucho la vista. En azul es un poquito azul, fíjate, azul o verde, pero tiene que ser un verde no tan chillante. El color azul porque, repito, lo meten a Photoshop y en Photoshop le quitan los canales negro, amarillo y magenta y le dejan el color cian. Entonces, por eso este color, de que el magenta es como el rojo y el amarillo pues no se ve. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en color azul. Se van a hacer las dos figuras. No, nada más el de la mujer. Solamente el de la mujer. El otro no nos interesa. Círculo principal de la cabeza. Ahora sí.
Círculo principal de la cabeza. Barbilla. Barbilla estilizada. Recuerda, el diseño de un boceto femenino es muy estilizado. El volumen del cabello aquí casi no se alcanza a ver, pero nosotros sabemos que como es un boceto femenino, tienes que agregarle volumen en el cabello. Mitad del rostro y altura de los ojos. Trata de no clavarle muy fuerte a tu color, ¿eh? Porque si le clavas muy fuerte y tienes un color de los tipo acerados, no te va a ayudar mucho al momento de que definas con el lápiz. Hacemos la figurita no definida de la capucha. El, la superficie o el borde exterior. Y aquí comenzamos, antes de terminarle aquí la parte de abajo, comenzamos primero antes el cuello para poder completar este cachito. Si le quieren completar un poquitín, aquí vamos a hacerle la línea de los ojos y dibujamos un poquito la forma. Aquí sí no nos quita mucho tiempo este. Tiene una línea doble. Aquí incluso si quieres rellenar un poquitito la zona de la orilla, la zona rosa, puedes rellenar tantito para saber que esa parte va oscura. Así se vería en un cambio de canal en Photoshop, ya cuando lo traduces a azules, a cian. De hecho, es un error nuevamente decir azul, es un cian. Anótalo ahí, o sea, es importantísimo porque muchos que no conocen dicen, es que dibujan en azul. Y ya tú te vas a ver bien culto, ¿no? Así de que, a ver, permíteme por favor, así con el dedo chiquito levantado, permíteme, es un cian. Y luego ya le explicas por qué no y le das un sapecillo por no saber. Como tú ya sabes, pues ya vas a verte bien pro. Ahorita nada más repito, vamos a hacer el ejemplo. Solamente el ejemplo de cómo se ve. Y te vas a dar cuenta, repito, si tienes un color de los acerados o cualquier otro color, te vas a dar cuenta que es a veces un poquito difícil, ¿no? Generar como que ese efecto de luces, de sombras con el azul, porque estamos tan acostumbrados a dibujar con grises que cuando nos cambian un color ya lo vemos diferente o sentimos que le falta el negro. Entonces, suele pasar que nos cuesta un poquito adaptarnos a los nuevos trazos y más si cambiamos de color. Pero es un muy buen ejercicio. Bueno, ya que tenemos la estructura del rostro, vámonos con el cuerpo. Y fíjate, aquí voy a medir un poquitito. Cian, es que se escribe de ambas maneras. Elian, se escribe de ambas maneras. Cian o así. De hecho, es más común verlo con Y, ¿eh? Si lo buscas en Google, es más común verlo con Y. Bien. Tenemos el cuello, la línea de los hombros. Línea de los hombros en la zona superior del pecho. Primero, le quiero dar la posición de la línea de animación aquí a la mitad del pecho. ¿Sí? Aquí en la mitad del pecho le damos la línea de animación. El óvalo en la espalda alta. Al momento de dibujar el busto es como dibujar un rostro. Colocamos una línea horizontal para colocar los círculos u óvalos del busto para que queden a la misma altura.
Abdomen. Aquí en el abdomen, fíjate muy bien, no se alcanza a ver mucho, pero yo les quiero mostrar esta otra manera de cómo posicionar. De acuerdo a la vista en la que está el personaje, se genera un cilindro, ¿sí? Un cilindro en la parte del abdomen. Hacemos esto. Si el cilindro estuviera transparente o completo, sería esto de aquí. ¿Sí me explico? Para darle volumen. Hay quienes lo hacen con mucho volumen y es el más complicadillo, darle el dibujo con volumen, pero espero que lo puedan entender para que no se les complique mucho al momento de hacer sus trazos. Fíjate muy bien. Aquí les voy a dar una pauta de cómo nos tiene que quedar un poco los brazos. Eso no se utiliza en la mayoría de los dibujos, pero sí hay un promedio en donde, por ejemplo, la distancia entre el hombro y el codo y del codo a la muñeca, ¿cuál es? Normalmente utilizamos los círculos de la cabeza y en este me va a servir mucho porque tiene una figura humana muy marcada. Voy a definir, fíjate muy bien en mi imagen del lado derecho. Voy a ubicar primero la anchura de la cabeza, ¿sí? Es la anchura del círculo principal, ¿correcto? Ahora, la distancia entre el hombro y el codo tiene más o menos, fíjate muy bien, del hombro, aquí lo estoy señalando más o menos a la altura de la axila, hacia el codo, tiene casi dos círculos. En promedio, suele tener un círculo y medio de distancia entre cada articulación. Del hombro al codo es un círculo y medio. Del codo a la muñeca, aquí de hecho voy a marcar el circulito o el cuadrado, un cuadrado perfecto, ahí está. Del codo a la muñeca son también casi dos círculos, si te fijas. O bueno, vamos a mencionarlo como cabezas. Dos círculos de la cabeza. Del codo a la muñeca son aproximadamente menos de dos círculos de la cabeza, para que no te vaya a salir muy cortito o muy grande. Ahorita fíjate cómo lo voy a hacer. Primero señalo el punto de la articulación entre el hombro y luego lo mando del hombro al codo. Y esta distancia, antes de poner el otro puntito, fíjate muy bien, el círculo de la cabeza, observa. El círculo de la cabeza aquí lo estoy remarcando un poquitito más fuerte. Aquí deben de caber uno, un círculo de la cabeza. Si dibujo dos círculos de la cabeza, está como a 1 3/4. ¿Sí? Más o menos como por ahí. Y luego, del codo a la muñeca, dijimos que también está casi a un círculo de la cabeza, dos círculos de la cabeza, antes de dos círculos de la cabeza. ¿Sí? Y si te fijas, este puntito, la muñeca llega a la altura arribita de la capucha. Acá también. Acá también está arriba de la capucha. ¿Ya la viste? Sí, arribita de la capucha. Entonces, esa más o menos es una guía que te puede servir para las distancias entre el hombro al codo, del codo a la muñeca, incluso de la cadera a la rodilla, de la rodilla al tobillo. Aunque suelen romper más las reglas en personajes de cómic, las extremidades de las piernas suelen ser muchísimo más largas y más en personajes femeninos. Pueden tener dos cabezas completas o 2 1/2 cabezas entre cada articulación, de la cadera a la rodilla, 2 1/2 cabezas. ¿Son círculos de qué tamaño? Del tamaño del círculo principal de la cabeza. De este círculo. Ya te lo expliqué un chorro de veces, Laura. Este círculo, ¿sí? De ese tamaño. Círculos de la cabeza mencioné. Círculos de la cabeza. ¿Correcto? O sea, me refiero a que con eso puedes tomar referencia y medir del círculo de la cabeza. No tiene un promedio, porque repito, en una figura humana natural no llega a 1 1/2 cabeza, a veces a 2 cabezas, pero puedes medir con esto para que no te salga muy cortito o muy grande. Voy a dibujar primero déjeme regreso a mi color azul.
Voy a dibujar primero el hombro. Muy pegadito aquí a la cabeza. ¿Sí se entendió, Laura? Sí, circulito de la cabeza. Codo. Fíjate, en lugar de codo deberíamos decir regio, ¿no? Dibujamos el hombro, dibujamos el regio, dibujamos... no es cierto, no somos tan codos. Óvalo del antebrazo. Y línea hacia la muñeca. Muñeca, también la definimos con un ovalito, un circulito. Y dibujo la mano. Déjame nada más acomodo mi imagen porque no la alcanzo a ver muy bien. Aquí, por ejemplo, está sosteniendo no sé qué cosa ahí en el... Está sosteniendo para que no se caiga. Dibujamos la mano. Primero dibujo la palma, pero a la palma le doy volumen. ¿Sí? Este volumen. Es como un pedacito de una rebanada de pan, ¿no? Siempre lo explicamos de esa manera. Es como una rebanada de pan. Así muy flexible. ¿Sí? Como una rebanadita de pan. Nudillo, aquí está bien simple, de hecho no me quiero meter mucho en detalle de las manos, porque tenemos un tema de manos después. Meñique, anular, dedo medio, índice. El músculo del dedo pulgar. Y el dedo pulgar nada más se le ve la bolita por acá. Ahí está. Vamos bien, voy rápido, vamos bien o voy muy lento. No se me han perdido. El otro brazo ahorita lo hacemos. Primero vamos a dibujar la pierna. Voy muy rápido. Pues díganme que me espere. Muy bien, me espero un minutillo. ¿Quién más todavía no termina? Acuérdate que siempre tienes que, si me adelanto es que me emociono y empiezo a dibujar así como loco. Fréname ahí de que tranquilo, tranquilo. Que apenas voy apenas voy acá en Mary Jane. Todos los demás, recuerda que mientras esperamos a que terminen los que faltan, puedes agregarle más detalle, no te detengas, sigue agregando más detalle. Si le quieres agregar incluso la parte del fondo, lo que está cargando, o hacer la texturita de las nubes, del edificio que está por allá atrásito, abajo, lo puedes hacer, ¿sí? Pero bien recomendable, no te detengas a hacer otra cosa que no sea el dibujo. Trata de llenar todo tu espacio, pero agrega detalles, ¿sí? A lo mejor eres muy rápido, ¿no? Y como en la escuela, de que terminas bien rápido las tareas. Y ya después ya no sabes qué hacer porque todos los demás son muy lentos. Entonces,
sigue dibujando, sigue avanzando y agrega detalles. Muy bien, me voy a pasar con la pierna, pero antes de hacer la pierna, primero voy a dibujar, fíjate, la zona de la cadera. Más que la cadera es la parte del glúteo en la pierna, el inicio de la pierna. Aquí no se alcanza a ver el calzoncillo, no lo dibujo, la división o el triángulo, únicamente dibujo la nacha, aquí donde inicia la pierna. Y me voy a ir nuevamente, fíjate muy bien, para tomar distancia con el círculo de la cabeza, va de nuevo Ledesma, Laura Ledesma, va de nuevo, círculo de la cabeza, fíjate, aquí voy a tomar el ancho del círculo de la cabeza, ¿sí? El ancho del círculo de la cabeza, y luego, cuántas cabezas de distancia tiene de la pompa hacia la rodilla. Aquí caben una cabeza, dos cabezas, fíjate muy bien, casi tres cabezas, ¿ya lo viste? Casi tres cabezas. Entonces, coloco primero una articulación, o bueno, un punto desde de la nacha hacia la rodilla, sin definir el punto. Únicamente voy midiendo con circulitos. Claro, tienes que hacer el círculo del mismo tamaño, no, bien parecido. Una cabeza, dos cabezas, tres cabezas. Y dijimos que ligeramente antes. Entonces, hasta este punto estaría la rodilla, ¿correcto? Casi tres cabezas, casi tres círculos de la cabeza. ¿Sí me explico con eso? Para después forrar. Sí, es un promedio que tienes que tomar en cuenta bien importante para que las extremidades no te salgan tan grandes o tan pequeñas. Rodilla. Defino o uno la pierna hasta la rodilla. Aquí la rodilla ligeramente cuadradita. Me agrego un poquito de detalles. Y me voy ahora de la rodilla, fíjate muy bien, vamos a medir nuevamente cuántos círculos de la cabeza va de la rodilla hacia el tobillo. Voy a colocar el boceto de esqueleto, pero no voy a poner el otro puntito. Y si el círculo de la cabeza va de nuevo es este, aquí voy a hacer un cuadrado perfecto porque es la misma proporción del círculo. Ahí está. Voy a medir desde la punta de la rodilla, desde aquí hacia el tobillo. Y es un círculo de la cabeza, dos círculos de la cabeza, tres círculos de la cabeza. ¿Ya lo viste? Aquí sí tiene tres exactos, porque como está en perspectiva, aquí puedo colocar un círculo de la cabeza, dos círculos de la cabeza, tres círculos de la cabeza de altura para definir dónde va a quedar el tobillo. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí me explico con esto? Vas midiendo con cabezas, con círculos de la cabeza. El chamorro. El chamorro es un óvalo muy alargadito y como está ligeramente de perfil, se ve la parte frontal de esta parte de la pierna muy plana y hacia la parte de atrás, hacia el chamorro, un poquito ya con el volumen. Tobillo y dibujamos el pie. Aquí en la parte del pie, primero voy a dibujar el lateral. Primero dibujo el lateral. Me conviene primero dibujar el lateral porque es lo que está hacia el frente y después ya definimos con óvalos en la punta. De hecho, no me va a caber. A ver, déjenme, hago trampa. Benditas herramientas digitales. Ahí hice trampilla.
punta del pie y la planta del pie, el tacón, el talón en el zapato. Son dos ovalitos que se unen por un arco. Muy bien. El otro pie no se alcanza a ver, pero nosotros lo tenemos que hacer completo. Tenemos que crear esa otra pierna. No vemos de dónde nace, pero sí podemos colocar, fíjate muy bien, primero el boceto de esqueleto. Observa hacia dónde y la curvatura de esta pierna, así bien, bien dobladota. Pero ¿cuántos círculos de distancia tiene? Aquí lo voy a marcar con el círculo, con el puntero. Desde la pierna, voy a contar desde la pierna superior. Aquí hay un círculo de la cabeza, ¿sí? Paso al otro, hay dos círculos de la cabeza. Paso a otro y son tres círculos de la cabeza también, ¿sí? Desde la pierna hasta la rodilla son tres círculos de la cabeza. Entonces aquí marco un círculo de la cabeza, dos círculos de la cabeza y tres círculos de la cabeza. Y hasta aquí va a estar la rodilla. Se alcanza a ver un poquito el glúteo del lado de la pierna trasera y el inicio de la pierna. Muy, muy, muy estilizada hasta la rodilla. Y de aquí, ¿cuántos círculos de la cabeza midió la otra pierna de la rodilla al tobillo? 3. Por lo tanto, esa va a ser también mi guía para colocarle aquí. Bueno, pero como está más lejitos, vamos a hacerlo a menos de 3. De la rodilla hacia, fíjate, esto me va a servir, fíjate, a esto quería llegar, de que cuando tenemos que inventar o tenemos que crear y no lo vemos, de que aquí todos se pierden, de que ya no se ve, ya no se ve, y que ya no lo dibujas, ¿no? Más cómodo para ti no dibujarlo. Pero como ya vimos cuánta distancia en promedio tiene de las extremidades, aquí defino una cabeza, dos cabezas, tres cabezas. Y como está más lejitos, lo pongo antes de tres cabezas, hasta aquí más o menos. Y el chamorro, pues ya lo hicimos en el anterior. Aquí ya lo puedo crear fácilmente, sin temor a equivocarme o sin temor a que diga, es que se va a ver diferente o no sé cuánto mide. Bueno, ahora ya sabes cuánto mide. ¿Sí? Observa y ubica los círculos de la cabeza. Y se va a ver muy bien. ¿Sí? Aunque lo estés inventando, pero como estás aplicando bien las medidas, se va a ver muy bien. Pie, no lo vamos a poner de perfil, pero no lo vamos a poner mismo tamaño que el anterior. Va a ser un poquito arco, la punta del pie, y lo voy a hacer hacia, es que, bueno, ni modo, lo voy a tener que poner adelante de este. Bueno, un poquitito adelante. De perfil. ¿Sí? Ahí está el piecillo de perfil. Y ahora sí, el otro brazo. El otro brazo nos vamos a ahorrar la mitad. Solamente se alcanza a ver un poquitito aquí el hombro. Si observamos un poquito el hombro se alcanza a ver. Y ya nos perdemos con lo demás. Y a la altura de la cadera es donde sale hacia la muñeca. ¿Y cuántos círculos de la cabeza tiene? ¿Cuántos círculos tiene de la cabeza? Es poquito más de uno, si te fijas. Sí, es poquito más de uno. Entonces, si ponemos aquí un circulito de la cabeza, es adelantito. Aquí adelantito de un círculo ponemos la muñeca. ¿Sí? Eso es un recurso bien importante. Imagínate que tú te toca hacer un dibujo o crear un personaje, pero tú no vas a hacer todos los dibujos. ¿Sí? Tienes un equipo de trabajo
porque ese equipo de trabajo tiene que dibujar exactamente en las mismas proporciones que tú. Entonces, lo que haces tú como creador es darle las medidas. Tienes que darle todo el layout de las medidas de los personajes, de que, oye, ¿cuánto mide las extremidades de Spider-Gwen? Porque de Hulk miden 5 círculos de la cabeza, desde el hombro hasta el codo, 5 círculos de la cabeza. ¿Cuánto mide Spider-Gwen del círculo de la cabeza? Ah, no, mide 1 3/4. Perfecto. 1 3/4 es la medida para los demás dibujantes y que todo el tiempo las proporciones salgan igualitas. ¿Sí? No vamos a estar adivinando. Es un recurso muy, muy utilizado. Definir las proporciones. Y es esto que estamos haciendo. ¿Sí? Varía un poquito de que, porque pues no lo mides con pincitas, no con centímetros. Varía ligeramente, pero jamás va a fallar en cuanto a la proporción, va a ser muy, muy certera. Muy bien, así se ven los dibujos cuando los imprimen en azul, ¿sí? No es que los dibujen en azul, los imprimen en canal cian. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se lo buscan. Mira, si se escribe así. Es con Y. Acá también está con I latina, pero se utiliza mucho el Y. Cian, magenta, yellow y negro. Es en inglés, de hecho. El CMYK. El cian, magenta, amarillo y negro. ¿Sí? Entonces, esos son los colores de imprenta, que son los que utilizan para imprimir. Entonces, la mayoría de las impresoras tienen cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, le quitas los tres canales y le dejas solamente el cian. Aquí vamos a delinear y a darle un poco de detalle, ya para dejarlo listo. No, solamente me voy a ir por el contorno. No le voy a ir dando todos los detallitos porque me tardaría mucho y no me interesan los detalles en este tema. Me interesa la figura humana. Agarramos nuestro lápiz normalito. Y vamos dando líneas para contornear. Ahora sí, con esto, muy parecido a lo que hacen los entintadores que imprimen en azul, con esto ya se diferencia, ¿no? Bien padre. Ya se diferencia y ahora sí sacamos nuestro boceto sucio con nuestro delineado y en trazos limpios. ¿Están de acuerdo? Así es como, eso es lo que sienten los entintadores de que, mira qué padre, ya así ya no batallo. Entonces, por eso vemos muchos ejemplos de dibujos en azul. Todo el contornito. Y aquí quiero que practiques las líneas doble, ¿eh? Dale un grosor más mayor, un grosor más intenso a los contornos para que sepas cómo te va a dar el efecto del cómic. Y es esto. Obviamente, si lo intentas en digital, pues aumentas el tamañito de tu pincel, ¿no? El tamañito de tu estilógrafo en digital. Pero si lo haces en tradicional y solamente tienes un punto fino, pues les vas dando líneas dobles hasta conseguir un margen más grande en el contorno de los personajes. Y el principal uso es para diferenciarlo del fondo. Imagínate que el fondo tiene muchos detalles, ¿no? También. Y si dejamos la línea muy delgadita de los contornos de un personaje, pues se van a perder. Y es bien característico del cómic. De hecho, te da, cuando ves así líneas muy marcadas de que, mira, es un estilo muy, muy cómic.
Las sombras no las ponemos, ¿eh? No ponemos en este ejemplo las sombras. No me interesa. Pero sí los contornos. Vamos bien, muchachos. ¿Sí le entendieron al boceto de la figura humana? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí está entendible? Pronto vamos a tener, muchachos, un tema del uso de estilógrafos. Por si les interesa el tema, para que lo vayan consiguiendo. Los estilógrafos son estas plumitas de tinta china, de punto fino, de tinta negra. Hay plumas de punto fino desde el 0.1. Bueno, hay más pequeñitos, ¿verdad? Pero de los más comunes son desde el 0.1 al 0.8. Y puedes irlos consiguiendo porque en algún momento vamos a tener este tema. Ahorita les digo cuándo es. Ahorita me asomo un poquito en las fechas. Y para que se vayan preparando. Y precisamente vamos a hacer algo muy similar a esto, ¿eh? Pero en lugar de entintar con lápiz, pues vamos a entintar con los estilógrafos. Recuerden, solo los contornos. Ya si te gusta cómo queda y le quieres seguir en tu casa, después de la clase, pues ya lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué te regalaron del Día del Niño? ¿Qué les regalaron, muchachos, del Día del Niño? A todos, en general. A mí no me regalaron nada. Bien triste, ¿verdad? Una alberca. Muy bien. ¿A quién más le regalaron algo? Unas quesadillas que yo me hice. Muy bien. Un pastelito y chocolate. Muy bien, Bruno. Feliz Día del Niño, Bruno. No te vi en las anteriores clases, pero feliz Día del Niño para todos. Dejarme jugar videojuegos sin interrupciones. Bien, bien, con los ojos bien rojos, así de que, jugar, jugar, jugar. Muy bien. Vean qué padre se ve ya cuando aplicamos esto el color azul. El imprimir en color azul te ayuda mucho a diferenciar. ¿Dudas con esto? ¿Dudas, dudas? Vamos a pasar al siguiente. Perfecto. Pasamos al siguiente, por favor. Ah, ok, me espero. Mientras los demás esperan, recuerda que mientras esperamos, agregamos detalles. Todavía nos quedaron un montón. Nos quedaron un montón de detalles ahí por hacer. Puedes aprovechar. Aquí lo voy a hacer yo también. Podemos aprovechar mientras esperamos a los que faltan de terminar para ir haciendo algunos detalles en las sombras, por ejemplo. Algunos detalles en las sombras, que tienen muchísimas, muchísimas sombras por rellenar. Quédate en la función del dibujante.
que se hace un trazo muy sencillo, no tan completo, porque lo completo lo realizan ya el entintador y el colorista. Una pequeña escala de grises para las sombritas más claras, pero no te quedes sin hacer nada, por favor. Dice, me pasó lo de los videojuegos, pero mi hermano me aventó porque quería jugar. Pues sí, pues es que es para los dos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto o sobre el tema del cómic, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí están vivos todavía? ¿Están vivos? ¿O andan dormidos todavía? Se me hace que andan dormidos, andan todos desveladillos de jugar tanto el día del niño. Hay veces en que lo noto así bien dormidotes. Cafecito, muchachos. Dice, ¿usted alcanzó a ir a la convención de cómic? ¿Cuál? Ya no existen convenciones de cómics, Bruno. En mis tiempos, por allá del 1999, y es real, 1999 para atrás, eran las convenciones que estaban padrísimas. Fíjate, yo cuando estaba niño, iba a concursos de cómics en Cintermex, estaban padrísimos. Ya les conté una anécdota, ¿no? De mi maestro Pancho, que entró a un concurso, ganó el segundo lugar y el dibujo estaba fregoncísimo su dibujo, pero perdió porque no le puso fondo. Dibujó un spawn. Y le quedó brutal, pero se gastó todo el tiempo en hacer el personaje y ignoró el fondo. Ignoró totalmente el fondo y perdió. Y el dibujo que sí ganó, les había comentado que no era el mejor dibujo, pero sí era el más completo. Entonces, por eso ganó. En Tijuana sí hay, o sea, como tal convención de cómics, porque aquí hay convención de juegos de mesa, o de hecho ya ni siquiera hay lo de juegos de mesa. Está el Animex, está el convención de videojuegos, de juegos de mesa. De hecho, ni ya ni existen los juegos de mesa. Ya ni siquiera se llaman así. Es más de videojuegos. Como que ya engloban todo, pero no, ya de cómics ya murió. El anime, todo lo de anime. El anime no me gustan, hay gente muy rara. Sí, yo también pienso lo mismo. Pero vaya, es un público muy fuerte. Terminamos, muchachos. Vamos a pasar al siguiente. Ya le agregué ahí también ya las sombritas. Vamos a pasar al siguiente. Y en el siguiente vamos a hacer un pequeño ejemplo de una figura humana de perfil. Ese tiene que ser un poquito ya más rápido, más fluido y en poco tiempo. Vamos a tratar de dibujarlo puro boceto. Ese sí, regresamos a nuestro lápiz normal, por favor. Regresamos a nuestro lápiz normal y vamos a hacerlo en muy poquito tiempo. Una figura humana muy simple. Tome nuevamente su lápiz. Déjenme nada más acomodar aquí mis ventanitas. Aquí no nos vamos a gastar mucho tiempo. Va a ser bien ligero el asunto. Y comienzo. Básicamente dibujar un perfil es como dibujar casi la mitad de un cuerpo, ¿no? Mitad del rostro es el perfil acá de este lado. Dejen espacio suficiente para el cuerpo. Y ese, repito, lo vamos a hacer más fluido.
como está de perfil, pero ligeramente la barbilla levantada. No, lápiz normal, por favor. Ese ya es lápiz normal. Vamos a hacer el puro sketch, el puro boceto. Sin tanto detalle. Línea de la mitad del rostro. Dibujamos el volumen del cabello. Recuerda, como se trata de un personaje femenino, es hacia arriba y hacia atrás. Y eso nos va a ayudar a colocar. Fíjate aquí cómo hacen las líneas del cómic. Si lo ven, son así bien simples, en un solo trazo, una sola intención. Una sola intención. No te vayas remarcando así, mira, no te vayas remarcando así, de que esto ya no se acepta. Esto de aquí, en lugar de eso es esto. ¿Sí? En una sola intención, por favor, no hagas líneas peludas. Y si todavía haces líneas peludas, poco a poco vas a ir soltando tu mano para que dejes de hacer eso. Si trazos muy simples, muchachos. Ya vimos cómo se dibuja el cuerpo de una mujer. Vamos a intentar hacerlo con trazos muy simples. Hombro. Antes de dibujar el brazo, primero me voy con la línea del cuerpo, pero fíjate muy bien. Voy a colocar la altura de la cadera. La cadera la voy a señalar como fíjate, lo voy a hacer, pero todavía no lo hagas tú, por favor. Todavía no lo hagas tú, porque lo voy a medir. Del cuello a la cadera. Eso lo vamos a representar así, pero ¿cuánto mide? Fíjate, aquí observa mi puntero del lado derecho donde estoy señalando el círculo del cráneo, ¿sí? El círculo del cráneo. ¿Cuántos círculos hay hacia la cadera? Después de la cabeza aquí colocamos un círculo, dos círculos. Ay, perdón, se me fue. Va de nuevo. Un círculo aquí, dos círculos, tres círculos y el cuarto sería el de la cadera, ¿sí? Un círculo, dos círculos, tres círculos y fíjate, me faltó un poquito más, cuatro círculos. Y el cuarto es el de la cadera. Ahora sí, háganlo, por favor. A 4 círculos de distancia está esta cadera. Voy a eliminar un poquitito mis círculos de medida. Únicamente me sirvieron para la medición, pero ya en este punto me pueden estorbar un poquitito para definir la estructura del cuerpo. Pecho es un óvalo. Busto son dos ovalitos. Abdomen. Primero marco el abdomen como tal, la parte frontal. Sí, esto de aquí. Y de la espalda alta a la espalda baja, ya nada más forro en el lateral. Aquí ya uno con la cadera. Muy bien, ¿dudas hasta este punto? No. Gracias. Ahora, fíjate muy bien. Del hombro, de la superficie del hombro al codo, ¿cuántos círculos caben de la cabeza? Del círculo principal de la cabeza. El cráneo, la parte central, no el total de la cabeza, el círculo principal. Caben Aquí 6. señalo este y cuento aquí adentro. Es un círculo, dos y un cachito más, ¿sí? En ese espacio del hombro al codo.
Del hombro al codo son 2, digamos que son como 2 1/4. Una cabeza, un círculo de la cabeza, 2 círculos de la cabeza y más o menos como por aquí. ¿Cuántos dibujos vamos a hacer? Vamos a hacer 4. Del hombro empezamos aquí. Ya lo hice a 2 2 1/3. 2 1/3 está bien. 2 1/3, ¿correcto? Con eso vamos midiendo y ahora sí dibujamos hombro, brazo. Está bien maciza ¿cómo se llama? Spider Girl. Está bien macicilla. Codo. Y luego de aquí me va a llevar hacia la muñeca. El antebrazo aquí se coloca por atrasito porque el bíceps está por encima. Y la muñeca. Y la mano. Me falta un poquito más de anchura en la espalda. Aquí dibujamos la mano. Está bien padre porque no se le ve la mano. Está haciendo el gallinazo, ¿no? De que cuac, 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 cuac. El otro brazo no se ve. Y ahora vamos a medir. Voy a colocar primero una línea guía. Solo los alls. Bueno, como manos de gallina, pues, para todos los demás. Voy a hacer mi lienzo un poquitito más grande. Porque no me van a caber las piernas. Y ahora, ¿cuánto miden el largo de las piernas? Si ubicamos nuevamente nuestro círculo de la cabeza, si ubicamos nuevamente el círculo de la cabeza, Miren, 3. a ver, apaguen el micrófono, por favor, déjenme les explico. Ahorita si tienen alguna respuesta correcta, ya pueden activar el micrófono, pero apáguenlo, por favor. El círculo de la cabeza, sí, circulito nuevamente, principal de la cabeza. Todo esto aquí cabe, por ejemplo, lo voy a señalar con este recuadrito. Este más o menos es el círculo de la cabeza principal. ¿Sí? Este de aquí. De la mitad de la cadera, es decir, de la mitad Miren, del glúteo. 3 cabezas. A ver, apaga tu micrófono, por favor. Apaga tu micrófono. Ahorita que les pregunte me contestan, no se adelanten. Una cabeza, por ejemplo, aquí. Desde aquí. ¿Sí? Desde la mitad. Hacia abajo, aquí hay una cabeza. Y luego contamos hacia abajo. 2 cabezas. 3, 4, 5, 6 y 7 circulitos de la cabeza. ¿Sí? Desde la cadera hasta la punta del pie. Y contamos aquí. Círculos de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo estoy oyendo. Y 7. Ah, qué caray. Listo. 7 cabezas totales. Muy bien. Son muy largas las piernas. Si te salen más adelante, más atrás, no pasa nada, nada más con que tengan 7 cabezas totales. Muy bien. Dibujamos primero la falda. Primero la falda. Los solancitos.
y definimos hacia la parte superior con unos pliegues. ¿Sí? De esta forma. Y ahora las piernas. Fíjate muy bien, ya sabemos cómo dibujar las piernas. Vamos a aplicarlo ahora con un ejemplo de perfil. Desde la cadera, aunque se atraviesa un poquillo la figura de la falda, vamos a sacar la línea desde la cadera hasta la rodilla. Fíjate, necesito medir hasta dónde llega la rodilla. Si mido otra vez, aquí es 1, son 2, 3. A 3 cabezas aproximadamente está la rodilla. ¿Sí? Aquí. Es 1, 2, 3. Ahí es a donde va a llegar la rodilla. ¿Correcto? De hecho, le hice la falda un poquito más larga. Mucho más arriba. Ahí. Pierna hasta la rodilla. El pie de perfil nos obliga a que la parte frontal de la pierna tenga una línea bastante recta. El chamorro ya va por atrás y se genera un arco aquí atrás de la rodilla y que me lleva al tobillo y del tobillo el pie. Muy bien, y ahí ya estaría esa pierna. Si te fijas, ya jugamos mucho con las proporciones. Se ve bastante bien la medida, aunque no es exacto, pero la medida ya nos ayuda mucho a que las proporciones se vean correctas. ¿Sí? Aquí vamos conociendo un poquito sobre las dimensiones y la posición. Dibujo la otra pierna, que ya no necesito hacer un boceto muy elaborado, solamente voy cubriendo las partes visibles. Incluso me puedo ir totalmente directo a dibujar todo el perfil, ya sin tanto problema y listo. Muy bien. Y ya por último la capa, que va hacia atrás y hacia arriba. Y agrego un poquito de sombra. Aquí termino este ejercicio, me voy a pasar al siguiente, pero mientras los espero, voy a empezar a agregar un poquito de sombra. Sombra característica del cómic. Recuerden que en un dibujante tienes que definir todos los puntos esenciales para ir sombreando. Incluso si te queda un poquito de tiempo, a lo mejor no sé quién ya hizo el escudito de la S, pero lo puedes hacer también. Yo me voy a enfocar primero en las sombras. Y la que se marca mucho, por ejemplo, aquí es la parte interior de la tela en la falda. Aquí rellenamos para darle este huequito más pronunciado. Muy bien, ¿dudas hasta este punto, muchachos? Vamos a pasar con el último ejercicio. ¿Dudas? Ninguna. Perfecto, vamos a pasar entonces al siguiente. Se ve bien padre, ¿no? Los ejemplos. Vamos a pasar al último. Espero que nos alcance a hacerlo lo más completo posible. Y el siguiente es este de acá. El ejemplo que quiero destacar en este boceto es la perspectiva, la posición no frontal
en la que se observa este personaje. Por ejemplo, en la vista de Spider-Gwen, la dibujé con la vista de gusano, ¿no? De abajo hacia arriba, en contrapicada. Esta ya es una perspectiva en picada o vista aérea. Aquí me voy a ir un poquito más rápido en ese. Sí, ya como es el último, muchachos, no me voy a poder detener mucho, pero lo voy a intentar hacer lo más simple posible para que lo puedan entender y que no se vayan a perder. De hecho, no creo que se vayan a perder por toda la explicación anterior, pero voy a tratar de que no se me pierdan. De acuerdo a la pantalla del primer dibujo, es que Renata no lo terminó. Sí, claro, mándenme un mensaje por WhatsApp y se los mando por ahí. Les mando las imágenes que usamos en la clase de hoy. Volumen de la cabeza, como la perspectiva que está vista de arriba hacia abajo, se ve mucho el volumen superior de la cabeza. Esta es la túbela, ¿no? ¿Verdad? ¿O quién es? Círculo principal del rostro, el volumen del cabello, la barbilla. Recuerda que son lo que te va a dar el volumen. La batichica, ¿por qué es la batichica? Ay, es cierto, es cierto. Óvalo entre el cuello, alrededor del cuello más bien, que une espalda, pecho y hombros. Aquí la perspectiva, voy a marcar, por ejemplo, el pecho en forma circular, el busto, el abdomen casi no se ve, pero se alcanza a ver nada más un poquito la terminación. La terminación en esta parte para darle perspectiva y es como un cilindro, en perspectiva. Aquí para darle un poquito más de exactitud voy a tener que dibujar el simbolito. Y nuevamente en sus trazos tienen que ser cada vez más fluidos. Se los aseguro. Mucho más fluidos, por favor, muchachos. Antes de dibujar cualquier otra cosa, primero voy a colocar el dibujo de la mano. Muy grande, muy grande. Incluso voy a borrar un poquitito el boceto que está hacia atrás para colocar primero la palma. Y nuevamente lo voy a hacer muy simple. La palma la coloco con el volumen nuevamente de la barrita de pan. ¿Lo recuerdan? La barrita de pan así en perspectiva. Voy a acercar. Músculo del dedo pulgar. El frijolito en la punta del dedo pulgar. Y en los otros 4 dedos empezamos. Primero tengo que colocar forzosamente la posición con el boceto de esqueleto. Forzosamente. Para que esto me dé la perspectiva de dónde iniciar por la punta. La perspectiva me va a decir que tengo que iniciar por la punta, después me voy a la falange 2 y a la 1. ¿Sí? Punta del dedo. Falange 2 y se une a la mano. Punta del dedo.
falange 2 y se une a la mano. El último, punta del dedo, falange 2 y se une a la mano. Sí, está fácil, ¿no? Con la explicación así de los cilindros. Para darle volumen. Estoy dándole detalle, aquí me estoy entreteniendo un poquitito para que me alcancen un tantito. Y aquí el antebrazo, ya nada más lo dibujamos directo, solamente lo que se alcanza a ver un poquito aquí del antebrazo, sin tanta complicación. Y el hombro aquí bien pegadito a la cara. Ya nada más hacemos un ovalito aquí ligeramente incompleto. La capilla. Son líneas muy simples. Líneas muy simples. Una sola intención. Practica esta línea de la sola intención. Y el otro brazo, si te fijas, empezamos desde el hombro. Y ya hacia atrás, una vez, ya van varias veces que me preguntan, oye, ¿cómo hacemos el detalle cuando una mano está muy lejos o muy alejada? Simplemente pierde detalle. No tienes que dibujarlo con lupa. No. Pierde detalle. Aquí está, por ejemplo, el antebrazo. Un cilindro. Si le damos cilindro, estaría mucho mejor. Así, esto. Y ya nada más, repito, pierde detalle con los aspectos de la estructura de la mano. Vamos haciendo nada más las puntitas de los dedos. Que se ven, hasta parecen así como patillas de gallo, ¿no? De pollo. Pero pierde detalle. Ya para terminar, ya nada más las piernas. Un óvalo muy alargado. Rodilla. Y ya no dibujamos el chamorro, ya nada más se ve la punta del pie por aquí asomadilla. La otra pierna está hacia abajo, por lo que tampoco tiene mucho detalle. Pierde detalle y me lleva hacia la rodilla, los elementos más lejanos cada vez. Y listo. Fíjate, hasta me sobró tiempo. Mientras ustedes terminan, le voy a ir agregando un poquito más de detalle en la máscara, por ejemplo. Ah, en la capa, es cierto. Me quedé en la primera mano. Sigue, sigue, sigue. Nos queda todavía tiempo. Aquí sí de preferencia, trato de terminarlo para que no te lleves la explicación a medias. Y trato de hacerlo pues un poquito más rápido, ¿no? Porque aunque no me sigas, está la explicación ya visual. Ay, el cabello. El cabello me va a consumir mucho tiempo también.
pero no tanto. Recuerda los trazos a una sola intención, no te regreses a delinear así como salga. Claro, tiene que salir bien, bien estructurado, pero no te regreses a remarcar. Ahora sí voy a dibujar la zona de la máscara, del antifaz. ¿Cuántos me van siguiendo hasta esto donde yo voy? ¿O van un poquito antes? Muy bien, Paula. Poquito antes. Pueden aprovechar para ir delineando. Delineen. Recuérdate de los contornos. No se preocupen si no me logran alcanzar. Cada quien a su ritmo. Pero es súper importante nada más que hayan entendido pues la construcción, ¿no? De la figura humana. La construcción de los personajes aplicados en la figura humana. Es lo más importante. Ya todo lo demás es cada quien a su tiempo, a su ritmo. Y sombreamos. Falta nada más darle unos detallitos aquí en la capa. Muchos mapeos de sombra que tienen esos personajes. Muchos mapeos. Y si te fijas, lo que les explicaba de los contornos definidos, observa la mano que va hacia adelante. ¿Cómo tiene el contorno de la mano? Bastante grueso, ¿no? Bastante marcado, bastante definido, con unas líneas más anchas. Porque está encima del resto del cuerpo. Y como el resto del cuerpo también tiene mucho detalle, por eso diferencian con una línea más oscura o más fuerte, más ancha, para que no se nos pierdan los trazos. Muy bien, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar. Yo no me puedo detener, no me puedo detener. Quienes ya se tengan que retirar, adelante, un gusto nuevamente. Es que me emociono mucho con esto, ya después ya no me puedo detener. Necesito, como que mi cerebro dice, tienes que terminarlo, tienes que terminarlo. Ya se acabó la clase. Ahí me dice Elian. Ya si quieren ir, pues ya, muchachos. No se preocupen. Aquí dejen al maestro solillo, al cabo se emociona. Se emociona el maestro y luego ya no puedo terminar. Cuídense mucho, pórtense bien, no hagan travesuras. Bueno, nada más poquitas. Y nos vemos el lunes. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Bruno. Nos vemos, Bruno. Cuídense mucho. Un gusto saludarte de nuevo, Bruno. Ya pronto nos vemos, Bruno. Ya se va a acabar todo este cotorreo. Ya casi, ¿no? Ya casi. Bonito fin de semana, muchachos. Pórtense bien. Miren qué padre quedó. Firmen sus dibujos, por favor. No los dejen nada más así. Antes de irme, nada más quiero firmar mi dibujo. Recuerden, si quieren pedirme las imágenes, mándenme un mensaje por inbox, perdón, por Facebook, perdón, por WhatsApp, Muy bien, Bruno.
Alberto Huichín García. Hay algunos que me etiquetan. Muchas gracias.